Hola, hola a todos y bienvenidos una vez más a nuestro canal, el lugar donde la pasión por las telenovelas turcas, el amor y los chismes de celebridades se unen en una combinación explosiva. Soy tu nombre y estoy absolutamente encantado de tenerlos aquí hoy. Prepárense porque lo que tenemos preparado para ustedes hoy es algo que ha estado haciendo temblar los cimientos de la prensa del corazón. Sí, lo adivinaron. Vamos a sumergirnos de lleno en la supuesta, o tal vez no tan supuesta, confesión de Kerem Bürsin sobre su admiración por los ojos de Hande Erçel. Sé que muchos de ustedes, al igual que yo, han estado siguiendo esta historia desde el principio, analizando cada mirada, cada interacción, cada pequeño gesto que pudiera insinuar algo más que amistad entre estos dos titanes de la actuación turca. Y por supuesto, las revistas del corazón, siempre al acecho, han estado documentando cada paso del camino, publicando titulares explosivos y alimentando nuestras fantasías con imágenes cuidadosamente seleccionadas y frases fuera de contexto. Pero hoy, vamos a ir más allá de los titulares. Vamos a analizar la evidencia, a escuchar los rumores, a desentrañar la verdad, o al menos nuestra versión de la verdad, detrás de esta confesión, que ha puesto a todos en estado de shock. Antes de que nos sumergamos en este mar de chismes y especulaciones, les recuerdo que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho. Tenemos un montón de contenido jugoso sobre sus estrellas turcas favoritas, desde análisis de episodios hasta entrevistas exclusivas y, por supuesto, los mejores chismes del mundo del espectáculo. Así que no se lo pierdan, hagan clic en el botón de suscribirse y activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Prometo que no se arrepentirán. Ahora sí, abróchense los cinturones porque vamos a despegar hacia el fascinante mundo de Kerem y Hande. Bien. ¿De dónde sale todo este revuelo? Como ya saben, Kerem Bürsin y Hande Erçel protagonizaron la exitosísima serie Sen Kalkam, Llamas a mi puerta, una comedia romántica que conquistó corazones en todo el mundo. La química entre ellos era palpable, la tensión sexual casi podía cortarse con un cuchillo, y la línea entre la ficción y la realidad se volvió cada vez más difusa a medida que avanzaban los episodios. Los fanáticos, por supuesto, enloquecieron. Los apodaron Anker y comenzaron a analizar cada mirada, cada sonrisa, cada pequeño toque entre los dos actores. Y no los culpo, yo también me uní a la locura. Era imposible no sentir la magia que emanaba de la pantalla cuando Kerem y Hande compartían una escena. Luego, como todos sabemos, la fantasía se hizo realidad. Confirmaron su relación. Anker era real. El mundo entero celebró y nosotros, los fanáticos, nos sentimos vindicados. Teníamos razón, había algo más allá de la amistad. Su relación fue documentada hasta el más mínimo detalle, viajes románticos, cenas a la luz de las velas, mensajes cariñosos en redes sociales. Era la historia de amor perfecta, digna de una película de Hollywood. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la felicidad no duró para siempre. Después de un tiempo comenzaron a surgir rumores de problemas en el paraíso. Pequeñas diferencias que se magnificaban en los medios, fuentes anónimas que filtraban información comprometedora, y finalmente, la confirmación que nadie quería escuchar: Kerem y Hande habían terminado. El mundo Anker se desmoronó, dejando a miles de fanáticos con el corazón roto. Y aquí es donde la historia se pone aún más interesante. Porque a pesar de la ruptura, los rumores sobre una posible reconciliación nunca desaparecieron por completo. Siempre había un hilo de esperanza, una chispa que mantenía viva la llama de la fantasía Anker. Y ahora, con esta supuesta confesión de Kerem sobre los ojos de Hande, esa llama ha vuelto a encenderse con fuerza. ¿Pero de qué estamos hablando exactamente? ¿Cuál es el origen de este revuelo? Pues bien, según las revistas del corazón, durante una entrevista reciente, la cual, por cierto, no he podido encontrar completa ni verificada, así que tomen todo esto con pinzas, a Kerem le preguntaron sobre su relación con Hande y supuestamente él respondió algo así como: siempre he admirado los ojos de Hande. Tienen una profundidad y una belleza que me cautivan, bomba. Explosivo, ¿verdad? Un titular digno de la portada de cualquier revista de chismes. Pero detengámonos un momento y analicemos esto con un poco de objetividad. En primer lugar, como dije antes, no he podido encontrar la fuente original de esta cita. He buscado en entrevistas, transcripciones, redes sociales. Nada. Así que podría ser simplemente una invención de alguna revista sedienta de clics. En segundo lugar, incluso si la cita es real, ¿qué significa realmente?
¿Que Kerem está secretamente enamorado de Ande y quiere volver con ella? ¿O simplemente que es un hombre educado que admira la belleza de su ex compañera de trabajo? Podría ser cualquiera de las dos cosas. Los hombres y las mujeres a menudo comentan sobre la belleza de otros sin que esto implique necesariamente sentimientos románticos. Podría ser un simple cumplido, una observación casual. Sin embargo, y aquí es donde las cosas se ponen interesantes, el contexto es importante. Kerem y Ande tienen una historia juntos, una historia que, como ya hemos dicho, ha cautivado a millones de personas en todo el mundo. Y a pesar de la ruptura, siempre ha habido una sensación de que aún queda algo entre ellos. Quizás un cariño residual, quizás una conexión profunda que no se puede borrar fácilmente. Así que incluso si la confesión de Kerem es simplemente un cumplido, adquiere un significado diferente a la luz de su historia compartida. Los fanáticos, por supuesto, han interpretado esto como una señal de esperanza, como una prueba de que Kerem aún siente algo por Ande. Las redes sociales han estallado con mensajes de apoyo, teorías sobre una posible reconciliación y súplicas para que Anker vuelva a ser. Y aquí es donde entramos nosotros, los observadores externos, los analistas de sillón, los expertos en chismes de celebridades. ¿Qué debemos pensar de todo esto? ¿Debemos unirnos a la histeria colectiva y comenzar a celebrar una posible reconciliación, o debemos mantener la calma y esperar a que haya pruebas más concretas? Creo que la respuesta, como suele suceder, está en un punto intermedio. No debemos dejarnos llevar por la fantasía, pero tampoco debemos descartar por completo la posibilidad de que haya algo más entre Kerem y Ande. Después de todo, el amor es un sentimiento complicado y misterioso, y a veces las segundas oportunidades son posibles. Además, hay que tener en cuenta el factor de la imagen pública. Kerem y Ande son conscientes de la atención que reciben de los medios y de los fanáticos. Saben que cualquier cosa que digan o hagan será analizada y diseccionada hasta el último detalle. Así que es posible que estén jugando con las expectativas del público, alimentando los rumores para mantenerse relevantes y generar interés en sus carreras. No es nada nuevo en el mundo del espectáculo. Las celebridades a menudo utilizan sus relaciones personales para promocionarse y mantenerse en el candelero. Por otro lado, también es posible que estén siendo sinceros. Quizás realmente se admiran y se respetan mutuamente a pesar de la ruptura. Quizás incluso sientan algo más el uno por el otro, pero tienen miedo de dar el siguiente paso. Las relaciones son complicadas y las relaciones entre celebridades lo son aún más. La presión de los medios, las expectativas del público, la dificultad de mantener la privacidad. Todo esto puede influir en la forma en que una pareja se relaciona. Así que, ¿cuál es la conclusión? ¿Debemos creer en la confesión de Kerem sobre los ojos de Ande? Creo que la respuesta es, depende. Depende de lo que queramos creer. Si somos fanáticos acérrimos de Anker y queremos desesperadamente que vuelvan a estar juntos, entonces interpretaremos esto como una señal de esperanza y nos aferraremos a ella con todas nuestras fuerzas. Si somos más escépticos y realistas, entonces lo veremos como un simple cumplido, una observación casual que ha sido sacada de contexto por los medios. Y si somos algo intermedio, entonces mantendremos la mente abierta y esperaremos a ver qué sucede. Personalmente me inclino por la última opción. Creo que es importante mantener la calma y no dejarse llevar por la fantasía. Pero también creo que es importante reconocer que hay una posibilidad, por pequeña que sea, de que haya algo más entre Kerem y Ande. Después de todo, el amor es un misterio, y a veces las cosas más inesperadas pueden suceder. Así que por ahora me contentaré con observar la situación desde la distancia, analizar los rumores y las especulaciones, y esperar a ver cómo se desarrolla esta historia. Mientras tanto, seguiré disfrutando de las telenovelas turcas, de los chismes de celebridades y de la pasión que todo esto genera. Porque al final del día, el mundo del espectáculo es un escape de la realidad, una forma de soñar y de creer en el amor, incluso cuando las cosas se ponen difíciles. Y si Kerem y Ande terminan volviendo a estar juntos, pues mejor que mejor. Será una victoria para el amor, para la fantasía y para todos los fanáticos de Anker que nunca perdieron la esperanza. En resumen, hemos explorado la confesión de Kerem sobre los ojos de Ande, analizando los rumores, las especulaciones y la evidencia, o la falta de ella, que rodea esta historia. Hemos visto cómo los fanáticos han reaccionado a esta noticia, alimentando la fantasía de una posible reconciliación.
Y hemos reflexionado sobre el papel de los medios y la imagen pública en las relaciones de las celebridades. Al final, la pregunta sigue siendo, ¿hay algo más entre Kerem y Hande? La respuesta, como suele suceder, es tal vez. Solo el tiempo dirá qué sucede con estos dos titanes de la actuación turca. Y bien, amigos, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo, aunque un poco chismoso, de la confesión de Kerem y la reacción de las revistas. Gracias por acompañarme en esta aventura por el mundo del espectáculo turco. Su apoyo significa el mundo para mí. Ahora me gustaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Kerem y Hande volverán a estar juntos? ¿O creen que es simplemente un rumor sin fundamento? Dejen sus comentarios abajo y compartan sus opiniones con nosotros. Me encanta leer sus teorías y escuchar sus perspectivas. Y antes de despedirme, quiero recordarles que den like a este vídeo si les ha gustado, que lo compartan con sus amigos fanáticos de Anker y, por supuesto, que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho. Tenemos un montón de contenido interesante preparado para ustedes, así que no se lo pierdan. Denle al botón de suscribirse y activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. *** ampliación a 3000 palabras de ***. Pero espera, la historia no termina aquí. Porque aunque la supuesta confesión de Kerem sobre los ojos de Hande ha sido el detonante de esta ola de especulaciones, hay muchos más factores en juego que contribuyen a mantener viva la llama de Anker. Vamos a profundizar en algunos de ellos. ***1. La química innegable ***, no podemos ignorar el elefante en la habitación. La química entre Kerem y Hande era absolutamente electrizante. No solo en la pantalla, sino también fuera de ella. Hay vídeos y fotos de ellos bromeando, riendo y simplemente disfrutando de la compañía del otro que son imposibles de ignorar. Esa química no se finge. Era genuina, palpable y contagiosa. Y esa es una de las principales razones por las que los fanáticos siguen aferrados a la esperanza de una reconciliación. ¿Podrá alguien borrar esa conexión tan fácilmente? La química es un ingrediente fundamental para cualquier relación exitosa, y Anker la tenía en abundancia. ***2. El legado de Senkalkapm *** La serie Senkalkapm no fue solo una telenovela turca más. Se convirtió en un fenómeno global, conquistando audiencias en todo el mundo. Y gran parte de su éxito se debió a la dinámica entre Kerem y Hande. Sus personajes, Serkan Bolat y Eda YLDZ, se convirtieron en íconos, y su historia de amor inspiró a millones de personas. La serie dejó una huella imborrable en la cultura popular, y su legado sigue vivo hasta el día de hoy. Cada vez que Kerem o Hande publican algo relacionado con la serie, las redes sociales explotan con comentarios de fanáticos nostálgicos que recuerdan con cariño los momentos mágicos que vivieron gracias a Anker. Este legado compartido es un lazo que los une, y que también mantiene viva la esperanza de una reconciliación. ***3. Las interacciones post-ruptura *** a pesar de la ruptura, Kerem y Hande han mantenido una relación cordial y respetuosa. Se han felicitado mutuamente por sus proyectos profesionales, han interactuado en redes sociales y han evitado hablar mal el uno del otro en público. Este comportamiento civilizado es inusual en el mundo del espectáculo, donde las rupturas a menudo se convierten en guerras mediáticas. El hecho de que Kerem y Hande hayan sido capaces de mantener la compostura y el respeto mutuo sugiere que aún hay un cariño subyacente entre ellos. Incluso se ha especulado sobre encuentros casuales en eventos o fiestas, alimentando aún más los rumores de reconciliación. ***4. Los deslices de Kerem *** aquí es donde las cosas se ponen aún más jugosas. A lo largo de los meses posteriores a la ruptura, Kerem ha tenido algunos deslices, que han sido interpretados por los fanáticos como señales de que aún piensa en Hande. Ha dado me gusta a fotos antiguas de ellos juntos en redes sociales, ha utilizado frases que recuerdan a momentos de la serie, y ha hecho comentarios sutiles en entrevistas que han sido interpretados como indirectas dirigidas a Hande. Estos deslices han alimentado la teoría de que Kerem aún no ha superado por completo la ruptura y que está dejando pistas para indicar que está abierto a una reconciliación. Por supuesto, esto también podría ser una estrategia de marketing, pero la esperanza es lo último que se pierde. ***5.
La misteriosa vida amorosa de Ande ***. Desde la ruptura con Kerem, Ande ha sido vinculada a varios hombres, pero ninguna de esas relaciones ha llegado a buen término. Ha habido rumores de romances fugaces, citas secretas y coqueteos en redes sociales, pero Ande no ha confirmado ninguna relación seria. Algunos fanáticos interpretan esto como una señal de que Ande aún no ha encontrado a alguien que la haga sentir como Kerem, y que está esperando el momento adecuado para volver a intentarlo con él. La prensa del corazón, por supuesto, está atenta a cada movimiento de Ande, buscando pistas que indiquen si está abierta a una reconciliación con Kerem o si está buscando un nuevo amor. **6. El poder de los fanáticos ***. No podemos subestimar el poder de los fanáticos. Los fanáticos de Anker son una fuerza imparable. Han creado páginas web, grupos de redes sociales y hashtags dedicados a apoyar su relación. Han organizado campañas para pedir a los productores que vuelvan a juntarlos en un nuevo proyecto. Han inundado las redes sociales con mensajes de amor y apoyo. Y han hecho todo lo posible para mantener viva la llama de la fantasía Anker. El poder de los fanáticos es real, y a menudo puede influir en las decisiones de las celebridades y los medios de comunicación. En este caso, los fanáticos de Anker están decididos a hacer todo lo posible para que su sueño se haga realidad. La presión social a veces es un factor determinante. **7. La evolución de la madurez ***. Tanto Kerem como Ande han madurado considerablemente desde su relación. Ambos han seguido creciendo profesionalmente y han demostrado ser talentosos y versátiles actores. Han afrontado nuevos retos y han aprendido de sus errores. Esta madurez podría ser un factor clave para una posible reconciliación. Si ambos han aprendido de los errores del pasado y están dispuestos a hacer un esfuerzo para que la relación funcione, podrían tener una oportunidad de éxito. La madurez emocional es fundamental para construir una relación sólida y duradera, y tanto Kerem como Ande parecen haberla adquirido. *8. El silencio elocuente ***. A menudo, lo que no se dice es tan importante como lo que se dice. Ni Kerem ni Ande han negado rotundamente la posibilidad de una reconciliación. Su silencio en este sentido alimenta la especulación y da esperanza a los fanáticos. Si realmente estuvieran completamente cerrados a la idea de volver a estar juntos, podrían simplemente decirlo y acabar con los rumores. Pero su silencio sugiere que la puerta sigue abierta, al menos un poco. Este silencio además permite que los fanáticos interpreten sus acciones y palabras con una lente de optimismo. *9. La confesión analizada a fondo ***. Volvamos a la supuesta confesión sobre los ojos de Ande. Profundicemos en el simbolismo de los ojos. Los ojos son la ventana del alma, ¿verdad? Al decir que admira la profundidad y belleza de los ojos de Ande, Kerem podría estar insinuando que admira su interior, su esencia. Es una forma sutil pero poderosa de expresar admiración y afecto. Además, centrarse en los ojos evita caer en comentarios superficiales sobre la belleza física, sugiriendo una conexión más profunda. Si realmente la cita es genuina, Kerem estaría utilizando un lenguaje cuidadosamente elegido para comunicar sus sentimientos de una manera que no sea demasiado explícita pero que sí transmita un mensaje claro. *10. El juego de los medios ***. Las revistas del corazón y los programas de chismes se alimentan de este tipo de historias. Saben que Anker genera clics y audiencia, por lo que están constantemente buscando nuevas formas de alimentar los rumores y mantener viva la especulación. Esto crea un ciclo vicioso en el que los medios publican información no confirmada, los fanáticos reaccionan, y los medios utilizan esa reacción para publicar aún más información. Kerem y Ande son conscientes de este juego, y es posible que lo estén utilizando a su favor para mantenerse relevantes. Sin embargo, también es importante recordar que los medios no siempre son confiables y que a menudo exageran la verdad para obtener más atención. En definitiva, la situación de Kerem y Ande es compleja y multifacética. Hay muchos factores en juego que contribuyen a mantener viva la llama de la fantasía Anker. Si volverán a estar juntos o no, solo el tiempo lo dirá. Pero mientras tanto seguiremos observando, analizando y especulando sobre cada uno de sus movimientos. Porque al final del día, el amor es un misterio, y las historias de amor de las celebridades nos brindan un escape de la realidad y una razón para creer en la magia. Y por supuesto nos dan mucho de qué hablar en este canal.
Y bien, amigos, ¿qué opinan de este análisis aún más profundo? ¿Están más convencidos de que Anker tiene una oportunidad de reconciliación, o siguen siendo escépticos? No olviden dejar sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones. Y recuerden suscribirse a nuestro canal para no perderse ningún detalle de esta y otras historias del mundo del espectáculo turco. Hasta la próxima.